modernismo. Voy a hacer todo el modernismo de una, porque creo que es lo más interesante, la verdad. No hay que tampoco pararse mucho en esto, así que se ven el vídeo, se dan como unas cuantas ideas y ya está. El modernismo surge como respuesta al materialismo occidental y a los movimientos del realismo y en mayor medida al naturalismo francés. El naturalismo es como un ala radical del realismo, ¿vale? De aquí surgen una apuesta más refinada y espiritual que lo que son el realismo y el naturalismo. Este tuvo dos etapas que la verdad que están bastante marcadas. Una primera donde impera el culto a la forma, la estética, todo eso es lo primordial. Frente a una segunda donde tenemos una poesía más poesía porque es lo más importante, ¿vale? Es una poesía más profunda y espiritual. Ojo, no se deja de lado la forma, ni mucho menos, es la esencia del modernismo. Pero sí es verdad que se nota que va más a la reflexión que a solo la forma. En características comunes tenemos unas cuantas, ¿vale? En características comunes entre las etapas y el modernismo en general, tenemos que priorizar la poesía frente a cultivar otros géneros, como la novela, el cuento, la crónica. También fueron cultivados, pero no en la misma medida, porque pusieron el foco en la renovación métrica y el imaginario poético, ¿vale? Lo de la renovación métrica ya lo hablaremos ahora, y el imaginario poético también lo hablamos un poco con el genio individualista y todo eso. Pero eso que se centraron en renovar la métrica y en el imaginario que puede llegar, el imaginario poético, lo que puede llegar a sentir y todo eso, entonces dejaron de lado los otros porque es lo más. La forma donde más puede destacar es en la poesía. Buscaban la perfección a través del lenguaje, de la sonoridad, ¿vale? De cómo sonaba el lenguaje y la rima. Así tenían un estilo preciosista, ornamentista, muy decorado y con musicalidad, ¿vale? Que sonara bien. De esta manera usaban elementos preciosos, objetos sensoriales y sinestesias que son como objetos que en plan, mejor yo hablo de viendo salado, o sea, es muy mal ejemplo, pero es el que se me ocurre, viendo salado, mezclo sentidos con el objeto que no le corresponde ese sentido, o degustando tu voz, ¿sabes? Tu voz la escucho, pues como voy a estar degustando tu voz, eso. Y otros objetos preciosos y elementos preciosos que pudieran apreciar. Se centraron en el escapismo, se situaban en tiempos remotos y lugares ubicados en lugares en tiempos remotos y lugares lejanos, ubicados pues en el medievo, en el lejano oriente o en historias mitológicas, ¿vale? Que no podían estar en esos momentos. Tenían el uso de cultismo, galicismo y helenismo, pues usaban un vocabulario avanzado y distinto para así destacar por su rareza variedad. Piensan que estos estaban en la forma. Los cultismos, los galicismos, los helenismos del griego son vocabulario que no todo el mundo tenía a su alcance. Tú lo veías y la palabra te sorprendía, entonces eso mejoraba la forma. Vocablos distintos que destacan por su rareza variedad. En renovación de la métrica castellana, recuperan, la renovación no implica destruir todo, recuperaron versos como el dodecasílabo o el alejandrino y también exploraron nuevas formas del soneto. Eso se puede ver, por ejemplo, en Lo Fatal, que era un vídeo, no sé cuándo, cuando hago los análisis de los dos poemas que me caen para el examen, pero los dejaría para mañana o ya veré si los hago o no. En Lo Fatal se ve como la tendencia del verso alejandrino y cómo emula a un soneto, pero no llega a ser un soneto, ¿vale? Pero esa idea. Enfatizaron el genio individualista a través del imaginario colectivo, enfatizaron el genio individualista a través del imaginario individual, refinado y cargado de metáforas. El individuo expresa lo que siente, perfeccionándolo y cargándolo de mensajes ocultos, de metáforas, de relaciones que hay que pensarlas y no se ven a simple vista, ¿vale? Repito para que no se me quede a mí.
enfatizaron el genio individualista a través del imaginario individual refinado y cargado de metáforas. Por último tenemos que este es el primer movimiento, una característica súper importante, el primer movimiento que se importa a España y viene de Hispanoamérica y no al revés. Como temas comunes tenemos 4 temas, poquitos, el vídeo va a ser muy corto, la verdad. Tenemos como temas comunes que hablaban un poco así todos los modernistas. Tenemos el amor en sus 3 facetas: canto a la amada, canto al amor imposible y canto al amor idealizado. Cantaban a las 3 formas de amor. Cada poema pues cantaba uno diferente, pero no excluían ninguna de estas. Tenemos como tema principal también lo exótico, ya lo hemos hablado, la descripción de castillos medievales, de lejanos reinos de Oriente o de lugares mitológicos le llevan a alejarse de su realidad. Esto le gustaba. Además usaban elementos del imaginario colectivo, del imaginario clásico europeo, tales como los cisnes, que ellos pues eran como la perfección y lo bonito en Europa, o las calles parisinas. Piense que estos son hispanos, no es tan fácil ir a París. Entonces para ellos era como algo muy lejano, aunque para nosotros puede ser algo mucho más cercano y más aún. Otro tema era la melancolía, heredado del romanticismo. Como dijimos que esto venía del postromanticismo, pues heredado del romanticismo, porque el postromanticismo lo heredó del romanticismo. Usaron el desazón, la tristeza y la angustia para enfrentar al mundo moderno que se les echaba encima. No porque le den culto a la forma. Son poemas de Mr. Wonderful. O sea, ellos podían hablar de lo deprimente que era todo. En Lo fatal de Rubén Darío es todo lo contrario a Mr. Wonderful. Pero aún así está muy bien la forma y hablan de la melancolía, de la tristeza, del desazón, de por qué tengo yo que sufrir esto y por qué este mundo es así. Y por último, un tema me parece... bueno, no, me falta en España, perdón. Pero bueno, en España es muy poquito. Por último tenemos lo americano. Se centraron en lo indígena, en lo prehispánico, revalorizándolo y exaltándolo en el imaginario modernista. Recuerdan a lo indígena como algo bueno, pero también se sigue celebrando lo hispano como un legado armónico y cultural frente al materialismo que enfrenta Europa. Así que era como una lucha un poco así con el materialismo, y también lo demuestran tanto con lo indígena como con lo hispánico, pero lo cultural, no lo materialista que ha heredado. Vale, ese es el modernismo, características y temas. Y tenemos ahora en España, que cambia un poco. En España surge una principal triada de literatura, porque hay una triada de arquitectura en Melilla que esa no da igual. Hay una triada literaria modernista en España que son 3 autores canarios: Tomás Morales, Alonso de Quesada y Saulo Torón. Los 3 autores enfocan el movimiento desde una perspectiva diferente a los americanos, pero son únicas e igual de válidas. Morales con su atlantismo y el cosmopolitismo. Atlantismo refiriéndose a una poesía ambientada en el Atlántico. Yo tengo aquí un libro que se llama Rosas de Hércules, que yo creo que trata un poco de eso, del Atlántico, de al final las Canarias están bañadas para el Atlántico. Y como politismo por el auge en la ciudad de Las Palmas y en la laguna, y toda esa nueva vida urbana que estaba sufriendo, y esa modernización lenta, pero que sucedía muy lenta, porque España estaba muy mal. Tenemos a Quesada con el aislamiento y la intimidad un poco más profundo, la melancolía, como comentamos antes, estaría muy influenciada aquí, y a Torón con el sentimiento del mar. Sí, el sentimiento del mar, lo mismo del Atlántico, tenemos el mar a nuestros pies, es normal que sintamos por él. También hay autores peninsulares que se ven influenciados por el modernismo. Tenemos a Valle Inclán con su prosa, sonatas, sonata de otoño, por ejemplo, o sonata de invierno, que también es otro, se influencia por el modernismo, aunque Valle Inclán va a ser uno de los principales de la generación 98, pero en teatro. Y también tenemos parte de la lírica de Antonio Machado, aunque Antonio Machado es 98ista completo. Sería influenciado, pero es 98ista. Nada más, me queda el análisis de lo fatal, pero no lo voy a hacer hoy. Hoy intentaré empezar con el modernismo, y si mañana me sobra tiempo haré los análisis de los poemas, pero es que no hay tiempo en este curso. Nada más que decir, nos vemos.